Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un día más a nuestro programa. Ya estamos aquí, como todos los lunes por la noche, para compartir con ustedes la vida, para echar un ratito, para contarles cosas, para traerles música y sobre todo para estar entretenidos a esta hora de la noche, que qué tiene usted mejor que hacer que estar aquí con nosotros para contarles muchas cositas y para que estén todos muy entretenidos. Pues nosotros venimos para eso. Si ustedes quieren quedarse con nosotros, pues estaremos encantados de ello. Ya tengo aquí a mis contertulios. Buenas noches. Aquí están ya todos preparados, que vamos a hablar enseguida de unos temas que tienen que ver con las palomas. A una señora le han puesto una multa de 1.400 euros por darle de comer a las palomas. Después me voy a contar qué pensáis al respecto de eso. Y también vamos a hablar de esa nueva ley que ha salido, de aquello de que no se va a ir al colegio por el calor, a algunas horas no tienen que trabajar los trabajadores por el calor. Bueno, a ver qué opinan nuestros contertulios y de muchas cosas más, pues, que vamos a hablar en el día de hoy. Tenemos un artista que viene con un violonchelo, que hace una fusión de música flamenca con jazz, que es una auténtica maravilla. También vamos a hablar de libros, porque vamos a tener aquí a una escritora que ha estado firmando el libro en la Feria de Málaga, en la Feria del Libro de Málaga, y la vamos a tener con nosotros. Bueno, que tenemos muchas cosas que si se lo cuento todo ahora mismo, ustedes van a coger y van a decir, bueno, pues ya me he enterado de todo, pues ya me voy ahí. Y nosotros lo que queremos es que ustedes se queden con nosotros aquí a echar un ratito. Y yo lo de entrevistar a la gente como que me encanta, pero cuando entrevisto a compañeros, amigos, a gente que conozco de hace muchos años y que encima están cosechando éxito, pues a mí como que eso me gusta bastante más. Fernando Fernández. Hola, Ana. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Encantado de verte, encantado de ver amigos, encantado de pasar por este pasillo que ya te he contado. El pasillo de la fama Costa del Sol. El pasillo de la fama Costa del Sol, donde vamos viendo que vamos pasando, teniendo años, vamos sobreviviendo y echamos de menos a muchas personas. También. Y encantado de estar contigo y encantado de estar en casa. ¿Cuántos años ya? ¿30 o por ahí? Yo creo que... Pero nosotros que éramos muy chicos, ¿eh? Bueno, 30, pero parece que son menos. Éramos muy chicos. Yo tenía pelo. Dilo, Fernando. Yo acabo de enseñar a Ana María que tenía pelo. Tú tenías pelo y yo era muy chica. Dilo, por favor, porque es que si no nos van a echar un chica montón. Era Ana María. Ana María era más pequeñita. Sí, éramos muy jóvenes, muy entusiastas. Y nos comíamos el mundo, pero oye, seguimos vivos. Y tu mesa de tertulia me encanta. ¿Verdad? Ha sido una alegría. Bueno, pues quédate de luego que te vas, ya verás lo bien. Y el tema de las palomas, eso va a ser, vamos. Eso es genial. Yo casi que ya sé quiénes van a estar a favor o en contra. Tú dices que el tema de las palomas es genial, pero no es menos genial el tema que tú nos traes. Me han dicho, oye, que Fernando ahora es experto en comunicación de crisis. Y yo me he puesto, digo, Dios mío, mi vida. ¿Qué cosa más seria para esto? Las palomas, la crisis. ¿Nunca ha sido serio esto? Nunca ha sido serio. ¿Eso de comunicación de crisis qué es? Cuéntamelo para que... Crisis, emergencias, catástrofes, seguridad. Ah, bien. Bueno, crisis puede ser en una empresa privada, pero sobre todo estoy enfocado en emergencias, en seguridad. Es comunicar una emergencia, gestionar la comunicación en una emergencia, pero es mucho más amplio. Es, por ejemplo, gestionar la prevención. O sea, podemos hablar de cosas muy serias, pero lo de las palomas es una crisis. Si no se comunica bien, ¿por qué se da una multa por una paloma? O si no se comunica bien lo que se quiere hacer con el tema de las alertas por el clima para los trabajadores, puede ser un desastre y puede provocar una crisis al gobierno. Yo me centro más en lo que es comunicar una emergencia para cómo saber comunicar algo que va a pasar y pueda salvar vidas. Es decir, señores, que viene un tsunami, ¿qué es lo que hay que hacer? Sube a altura. Señores, que hay alguien que necesita ayuda, ¿qué hay que hacer? Llamar al 112. Que me voy este fin de semana con la familia, pero va a haber un temporal de nieve, anúncialo. Que ha habido un camión de mercancías peligrosas en este cruce que acaba de accidentarse, cuéntalo para que la gente nos acerque, no sé. 50.000 cosas que hacen que la comunicación sirva para salvar vidas. Eso, si no se comunica bien o no se hace bien, aparte de poner en peligro las vidas, puede generar una crisis. Puede generar una crisis de gobierno, una crisis reputacional, una crisis, por ejemplo, una crisis pública cuando se anuncia que los pepinos españoles están contaminados porque somos unos pésimos agricultores y luego te das cuenta de que no se comunica bien y los pepinos no se contaminaron en España, se contaminaron fuera. Entonces, es
gestionar la comunicación, hacerlo bien para salvar vidas y para salvar muchas más cosas, ¿no? Hablamos sobre todo de los gobernantes, hablamos de los gobiernos y de las personas que lo componen. ¿Nuestros gobernantes comunican bien, en líneas generales? ¿Tú qué dirías? Depende. ¿De quién, no? Depende de quién. Depende de quién. El tema es que hay muchos niveles. Quien debe comunicar, por lo menos a mí me gusta mucho, quien debe comunicar mejor es el que está más cerca, que en este caso el que gestiona más cerca es el alcalde o un alcalde, ¿no? Un gobernante de la administración local. Luego estaría, dependiendo de la emergencia, pues el de una comunidad autónoma y luego está un presidente de gobierno, ¿no? Todo es muy mejorable, muy mejorable. Ahora, después de la crisis del COVID, estamos analizando y hemos visto cómo todo está tan transparente, tan hiperconectado, podemos ver cómo gestiona, no sé, Nueva Zelanda, la diferencia de Nueva Zelanda con Brasil, España con Brasil, Francia con, no sé, con Italia, ¿no? Entonces, es todo muy mejorable, todo ha sido muy mejorable. En España todo evidentemente ha sido muy mejorable. Quizás la pandemia de COVID ha sido un momento para ver cómo comunican nuestros gobernantes, porque estaban todo el día comunicando. Sí, estaban todo el día comunicando y todo, y además se han hecho muchos estudios. Yo trabajé en uno que era, por ejemplo, había una especie de interrelación entre cómo comunicaba Bolsonaro, Trump y Pedro Sánchez, y tenían cierto parecido a la hora de comunicar, ¿no? Evidentemente, a ver, una cosa es cierta, esto era algo nuevo y esto ha sido muy gordo, muy grande, entonces tampoco se les puede pedir peras al olmo, se podía haber hecho inmensamente mejor en muchos sitios, pero también, es decir, yo lo hubiese hecho de otra forma, pero claro, bueno, si hubiese sido presidente del gobierno, un día me presentaría presidente del gobierno y decidiré hacerlo yo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, esa fórmula nuestra de saldremos mejores, esto es lo mejor que nos ha pasado en el mundo, wow, serán 2 o 3 casos, no, señor, no. Eso, a mí no me parece. Tratarnos un poco como si fuésemos niños, yo creo que eso fue un error, ¿no? Por lo tanto, cuando uno comunica, aunque sea una emergencia, una crisis, ¿tiene que decir la verdad? Siempre, esa es la regla número 1. La regla número 1 es siempre decir la verdad, siempre. Decir la verdad es la regla número 1, liderar la información. En España, por ejemplo, la ley ya te deja muy claro que tú tienes un deber y una obligación con los ciudadanos. Es decir, si tú vives en Benalmádena, vives en Málaga y tienes un riesgo inminente, imagínate, de un tsunami, un meteorito, una lluvia química o lo que sea, la ley te obliga como gobernante ya a comunicar y a decirlo. O si vives al lado de un polígono industrial donde hay productos químicos, ya tienes la obligación, a través de una ley Seveso, se llama, de informarle a tus vecinos que allí hay una industria química y qué es lo que tienen que hacer en caso de emergencia. O sea, los gobernantes tienen ya una obligación, y la primera regla, Ana, como periodista, es decir la verdad, siempre decir la verdad. Está claro. Por ejemplo, yo te voy para que sea mucho más ilustrativo de cara a nuestros espectadores. Si yo tengo que decir que hay un incendio, se cuenta muy a menudo el que tengamos incendios, que está muy cerca de una urbanización y que corren peligro los habitantes de esa urbanización o de ese pueblo, ¿cómo habría que decirlo y cómo no habría que decirlo? Hombre, evidentemente hay que decir la verdad, eso para empezar, ¿no? Y decirlo es muy sencillo en el caso de un incendio, es decir, en un incendio posiblemente lo mejor que puedes hacer es confinarte o no confinarte. Lo normal es confinarte, te metes en tu casita, cierras las ventanas, pones debajo de las ranuritas una toalla con agua y te quedas confinadito y en teoría, bueno, si tu casa no es de madera como en Estados Unidos, pues te salvarás. Normalmente es eso, ¿no? Evidentemente, para salir corriendo, tienes que salir corriendo si te van a evacuar de forma ordenada, porque si vas a salir corriendo como pollo sin cabeza y está ardiendo alrededor, pones en peligro tu vida. Lo primero es decir la verdad, lo segundo es no causar pánico ni que la solución sea peor. Y entonces hay que decirte las cosas bien, claras, generarte confianza. Una buena comunicación genera confianza y seguridad en tus gobernantes. En España llevamos ya unos años. En Andalucía he empezado hace muy poquito, pero en Madrid, por ejemplo, lleva mucho tiempo que está el 112 inverso. Tú estás en tu casa, se produce un incendio forestal y sin que tú sepas nada, a ti te llaman por teléfono, el centro de emergencias 112, una voz automatizada que te dice: hay un incendio fuera de su casa en un radio de tal, quédese dentro, no haga nada, y le damos un teléfono alternativo para que usted nos llame si tiene una emergencia. Entonces ya te están dando un teléfono alternativo, te están informando, te están contando que se está actuando. Te relajas, te tranquilizas, están pendientes de mí. Y entonces, o sea, eso es la comunicación a la inversa, el 112 inverso, ¿no? Entonces,
Una buena comunicación genera, sobre todo, empodera al ciudadano, porque le da el poder de que, oye, te estamos cuidando y tienes que hacer esto, esto y esto, claro, con mensajes claros y útiles. Y entonces todo funciona muchísimo mejor. Ahora, en el momento que tú crees que te están engañando, que no te están diciendo la verdad, que hay un silencio que lo ocupan los de los bulos, tu vecino, tu primo que te ha dicho, tu cuñado que te cuenta, eso genera una ansiedad y al final te hace poner en peligro, ¿no? Fernando, sé que nos has traído unos ejemplos y qué mejor que ver las cosas a través de ejemplos de lo que no se debe hacer. ¿Son los ejemplos? Sí, os he traído unos ejemplos. Venga, de... Piña, Venga, vamos allá, Piña, dale, Piña. Dale a uno, Piña, dale alguno de los ejemplos que nos ha traído Fernando para que nos diga qué no tenemos que hacer. ¿Qué no tiene que hacer un gobernante? Efectivamente, ahí está. Mueren casi 300 personas en Irán al ingerir un falso remedio contra el coronavirus. Casi 3 centenares de personas han muerto en Irán y más de 1000 han enfermado al ingerir alcohol metílico por la falsa creencia de que mata al coronavirus. ¿Esta información quién la dio? La dio el gobierno de Irán. Ah, el gobierno de... Claro, los que ya nos dedicamos a esto de la comunicación de emergencia nos hemos encontrado a raíz del coronavirus con algo que yo no sé, bueno, sí lo sé, pero propongo, por ejemplo, en un estudio que vamos a sacar a final de año, generar un debate entre profesionales de la comunicación y políticos. Y es que siempre en una emergencia, en una catástrofe, la fuente oficial, o sea, siempre vamos a recomendar que se siga la fuente oficial. Claro. ¿Por qué? Porque no te debe mentir, claro, porque tienen los mejores datos, porque están rodeados de expertos y porque supuestamente tu presidente, tu alcalde o tu presidente de comunidad autónoma vela por ti, te quiere mimar y te quiere cuidar. También va a pedirte el voto de los 4 años, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces se supone, claro, entonces es la fuente oficial. Pero el COVID nos ha demostrado y nos deja un poco como totalmente desconcertados qué pasa cuando es tu propio presidente del gobierno el que en una crisis como una emergencia te dice que te tomes la lejía, hagas gárgaras o un vaso de zumo de limón o qué sé yo. Es que hay 1000 bulos con el tema del coronavirus y murieron más de 1000 personas. Qué barbaridad. ¿Y ante eso qué ocurre? Habría que matar al presidente de Irán, ¿no? O procesarlo, pero en este caso en Irán es regular, ¿no? Ya. Entonces esto es muy complicado, pero bueno, este es el presidente de Irán o el gobierno de Irán, pero si Piña pasa, pues vamos al siguiente. Nos vamos a encontrar a un señor que es Trump. Este es más conocido. Señor. Sugiere tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o con luz solar. Los expertos científicos y sanitarios critican las afirmaciones del presidente de Estados Unidos por considerar que son un mensaje irresponsable e inadecuado, claro, lógicamente. Claro, estamos hablando del presidente más poderoso, más importante del mundo, además con varias connotaciones. Primero, de que tiene un ejército de mariachis que diga lo que diga Donald Trump, se lo creen. Porque si lo dice Donald Trump es verdad y si lo dice el contrario es una conspiración que nos están intentando engañar. Ya te está diciendo un presidente del gobierno que te tienes que poner un desinfectante, o sea, lejía en vena para tratar el coronavirus. Hubo un montón de intoxicados, pero es que estamos hablando de un señor que tiene 7 agencias de inteligencia. Vamos a poner entre comillas inteligencia, lo vemos en las películas. La CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Emergencia, con mentes brillantes. Entonces, si un presidente con 7 agencias de inteligencia te está diciendo que esta es la solución, pues lo normal es que luego... Pero qué barbaridad, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Pasó también con Bolsonaro, ha pasado con muchos presidentes de gobierno. Ahí tenemos otro. Más, bueno, este es el resultado, ¿no? Es lo mismo, sí, eso fueron las primeras horas. Más de 100 intoxicados en Estados Unidos por ingerir desinfectante tras las recomendaciones de Trump para tratar el coronavirus. O sea, eso ya empezaba a ser el resultado. Sí, eso fue a las horas. A las horas ya había un montón de... Y los servicios de urgencias de Estados Unidos, los hospitales, ya empezaban a recibir a personas, sobre todo pero mayores. El antetítulo es mejor. El presidente aseguró posteriormente que era un sarcasmo. Es bromita. No me lo puedo creer. Es casi una broma, es que soy muy simpático, soy un bromista. Sí. Pues yo creo que esto tenía que tener algún tipo de... implicaciones, ¿no? De sanción, de algo, hombre. Ese hombre no se puede ir de rositas. Pero Ana, ¿qué hacemos? Después de decir eso. Pero ¿y qué hacemos si luego resulta que se presentan las elecciones y ganan? Ya, sí, eso pasa en muchas ocasiones. ¿Tenemos algo más? Complicado, sí, os he pasado un vídeo. Tenemos un vídeo, Piña... Que es muy interesante, lo llevo a clase, lo suelo llevar a clase. Vale, a ver el vídeo que dice. Muy buenas a todos, si se puede decir algo. Os comunico que el pantano de Santomera se va a romper.
Con lo cual, el primer pueblo que va a recibir el agua de allí vamos a ser nosotros. Por favor, subir todo lo posible, lo más alto posible, todo lo que podáis. Y mucha precaución, tranquilidad sobre todo, porque si no, no hacemos nada. Tenemos a la UME, a la Guardia Civil, a los bomberos, el helicóptero. Vamos todos a una. Muchas gracias. Esta es la alcaldesa del pueblo, ¿no? Esa es la alcaldesa del pueblo, en una situación en la que llevaban 3 o 4 días con unas inundaciones brutales y había una presa. Y todos los vecinos, pues imagínate, en Málaga, ¿no? Pues todo el mundo estaría pendiente de la presa y el agua va subiendo y la presa. Y está la UME, está el Ejército, la Guardia Civil, Cruz Roja, todos. Y de repente la alcaldesa monta un vídeo, esto no es algo espontáneo, porque si te fijas en el vídeo ella ya le pone, su gabinete de prensa le pone aviso muy urgente, lo editan. Sí, sí, está editado. Y sale diciendo de que la presa va a reventar. La presa no iba a reventar en ningún momento. ¿Qué momento ella, sin consultarlo, decide trasladar a los vecinos esa información? Oye, que no pase nada, que estén tranquilos, que tenemos un helicóptero para evacuaros y que tenemos la V. Sí, incluso si te fijas al final, cuando está dando este mensaje de que vamos a morir, los de la UME están en el fondo, pues detrás, distendidos, hablando, cambiándose bocadillo, los números de teléfono. No es una situación, no es coherente con la ansiedad de la alcaldesa, ¿no? Ante esta situación, nuestros telespectadores estaban diciendo, bueno, ¿y qué tiene que hacer la alcaldesa en esos momentos? Callarse, en principio. Claro, en ese momento quedarse... No, callarse. Se tiene que callar. Callarse, no, preguntarle a los que saben. O sea, vete atrás a la UME o a quien tú quieras. Que hable un experto. Y pregúntale, oye, es verdad, antes de yo contarle a mis vecinos que vamos todos a morir y que tenemos un helicóptero para evacuarlos, es verdad que esto va, no sé, párate un poquito... Entonces, la solución en estos casos va a lo que planteamos siempre, es que en vez de ser al final el político el que traslade la información, de que sea un comité de expertos, o sea, de quienes saben de verdad de gestión de emergencia, que den la información, porque los políticos cada vez van a estar peor considerados y la gente va a pensar, ya nos está mintiendo, vamos a morir de verdad. Es como cuando algún presidente del gobierno nos dice, no vamos a pactar, no vamos a hacer, no os preocupéis que serán 2 o 3 casos de COVID como mucho, o vamos a salir mejores. Claro, ya cuando te dice eso, dice, ahora estoy jodido de verdad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que al final es simplemente guiarse por los expertos y saber actuar como se sabe ya que se tiene que actuar, ¿no? Fernando, hay muchos gobernantes, muchos políticos que se ponen en contacto contigo, con personas, con expertos como tú, para saber dirigirse a los ciudadanos. Sí, o sea, cada vez más. Yo estoy asesorando a gobiernos también extranjeros, ¿no? Y cada vez más. El problema está que en muchas ocasiones, en muchos gobiernos, a la hora de la verdad, a la hora de tomar la decisión y establecer protocolos que ya hay, por ejemplo, para el COVID había un protocolo de pandemias, que creo que es del 2016, en el que se trabajó muy bien, pues llega la hora de la verdad y se toman ya decisiones donde no es un tema, no tienes en cuenta el protocolo que había o lo que realmente hay que hacer, sino tomas antes una decisión política para blindar tu gestión política, hacer repartos con comunidades autónomas, tienes en cuenta cosas que no deberías tener en cuenta, ¿no? Afortunadamente cada vez más hay más responsabilidad y más conciencia en que las cosas hay que saber hacerlas bien, ¿no? Pero queda muchísimo, queda mucho. Es cierto que ahora estamos en campaña, hace 2 o 3 días se ha puesto en marcha la campaña de este año. Ahora, mucho más que antes, los políticos se ponen en manos de expertos, ya no solo para trasladar noticias de crisis, sino para trasladar sus mensajes políticos. Claro, es que la comunicación es importantísima. Vaya, la comunicación gana elecciones. Totalmente. Ahí tenemos el caso de la manipulación de Cambridge Analytica, manipulando pues todo, grupos de poder, grupos de ciudadanos. O sea, estamos totalmente, totalmente controlados y teledirigidos, porque además se nos divide por sesgos y al que le gusta una cosa pues se le alimenta en eso y al que le gusta la otra se le va alimentando en eso. Pero eso al fin y al cabo es comunicación política y dentro de la comunicación política está el gabinete de crisis de la comunicación política, claro, ¿no? Efectivamente. Pero a mí lo que más me gusta es la comunicación de crisis para salvar vidas, ¿no? Estás haciendo un estudio de esto también, ¿no? Sí, estoy haciendo precisamente un ensayo académico que saldrá a final de año sobre esto, sobre toda la vida, hablamos de los últimos 20 años, los expertos en comunicación de emergencia se tiene claro que la fuente oficial es el referente, ¿no? Pero es que están mintiendo. Y entonces yo planteo en un ensayo académico, le planteo a los investigadores de todo el mundo qué vamos a hacer contra eso, porque eso es un escenario nuevo, ¿no? O sea, no
los gobernantes van a perder la credibilidad, y si no tienen credibilidad, ¿a quién les lanzamos? ¿Al pato Donald? ¿Al cuñado? ¿A un bombero? No lo sabemos, ¿no? Entonces planteo eso, pongo muchos ejemplos de muchas mentiras que han causado muchas desgracias y que podría haber sido incluso una gran catástrofe al final, y planteo a la comunidad científica, a los expertos en comunicación de emergencia de todo el mundo, a través de una publicación que se llama Disertaciones, planteo, oye, vamos a hablar esto y vamos a ver qué es lo que hacemos con esto, ¿no? Yo creo que la solución al final va a ser que incluso apartar un poquito al político y que en caso de una catástrofe haya un gestor de emergencia serio, responsable, tal, que sea el que vaya dando las pautas de la comunicación. Quizás el protagonismo que quieren adquirir los políticos en estos momentos, por hacerse más famosos, más conocidos, por tener más votos, hace que se cedan y que cometan errores como los que hemos visto y como muchos otros que se cometen, y no dejan a los expertos que sean quienes hablen. Efectivamente. O sea, es una razón. La otra razón es, voy a contar para que no me pillen, para que no termine perjudicando a mi partido, para que dentro de X años no me perjudiquen en unas elecciones. Tu papel ahí es la de un gestor, de un servidor público que tiene que salvar vidas y tiene que levantar un país y tiene que establecer una serie de protocolos y de acciones para sacarnos a todos mejor, ¿no? Entonces, yo creo que se pierde un poco el norte, ¿no? El valor de... Hablabas antes de credibilidad de los políticos, y estamos en un momento en que la credibilidad de los políticos está un poquito mermada. Está un poquito ahí la de los políticos, en entredicho. Sí. Políticos, periodistas, o sea, hay referentes que están perdiendo, que estamos perdiendo mucha credibilidad. O sea, decimos los políticos, los periodistas tampoco están en el mejor momento de la sociedad, ¿no? Valorados por la sociedad, ¿no? Y estamos también en un momento donde personajillos, si tienen que ver con nuestro sesgo, le damos mucha importancia y le damos mucha valoración, ¿no? Y mucha credibilidad. ¿Y por qué ocurre eso? Y eso es terrible, porque nos cuentan lo que queremos, por muchas cosas. Primero, porque hay estudios científicos que nos demuestran que la verdad es la mentira es mucho más interesante que la verdad. Totalmente. Es decir, hemos visto un elefante rosa que se estaba teniendo una historia de amor con una hormiga y además se daban volteretas y de ahí ha salido un unicornio azul y nos ha tocado la lotería, y tú dices, no sé, ahora la historia que está saliendo ahora de los chemtrails, de que nos contaminan con las ráfagas, con los en el aire, que nos cambian el clima. Ay, es verdad, nos están manipulando las sequías porque los chinos... O sea, tú dices, pero por favor, oye, pues eso a la gente le gusta, ¿no? Entonces, sí. Y estamos en un momento de control, además, de una nueva comunicación, una era de la comunicación de los 20 segundos de la atención, donde lo más esperpéntico que nos tiene durante 20 segundos enganchado, pues mira qué bien, que me he entretenido, a otra cosa, mariposa. Y es como el mundo del espectáculo, ¿no? Y necesitamos cada vez cosas más estrambóticas. Es muy complejo, ¿eh, Ana? Estamos en un mundo muy complejo. La verdad es que sí. Para ir terminando, Fernando, ¿a qué gobernante te gustaría, tienes tú ahí y dices, a mí me gustaría estar ayudando a no sé quién, que cada vez que habla sube el pan? A mí me encanta, yo pongo mucho en ejemplos, por ejemplo, cuando en clase le dedico bastante tiempo, a mí Obama me parece excepcional. Pero excepcional sobre todo por el control que hace de la comunicación de las emociones. Creo que no conozco a nadie como él en esa comunicación. Y nos enseñó mucho, ¿eh? O sea, y cosas que hizo muchísimo. Es decir, yo pongo en clase, por ejemplo, aquella enfermera contagiada con ébola, una enfermera encantadora que cuando consigue el gobierno de los Estados Unidos curarla, salvarla y devolverla a la vida, cuando la mujer va al hospital y va a dar clases y demás, pues los propios vecinos le apedreaban, no querían verla, en el hospital no lo querían saber nadie, y fue totalmente... no querían acercarse a ella. Y cuando aquello parece que iba a ser un caos, pues el señor Obama, el presidente, la llama a la Casa Blanca, y el abrazo más cariñoso, tierno de la historia de Obama fue a esa enfermera. Hay una foto, unas imágenes donde dice todo el mundo, lo que sientes es, yo quiero tener el ébola para que me abracen como Obama. Y esas son las cosas que hacía Obama. O sea, nadie se vacunaba porque decían que le estaban contaminando a la gente con las vacunas, y Obama lo que hacía es que se iba a un hospital, se salía de una carretera, se iba a un hospital, y una mujer, no un hombre, eso estaba todo estudiado, le ponía la vacuna, y él lo transmitía por televisión y lo grababa y lo ponía en Twitter, ¿no? Y esa gestión de las emociones que hacía Obama, vamos,
yo derretido por irme con Obama a aprender. Pues la verdad es que, bueno, tenemos de todo en la Viña del Señor. No, de todo. Afortunadamente también lo hay bueno. No, los hay muy buenos. Fernando, gracias por estar con A nosotros. vosotros. Ha sido un placer y me encanta eso de... Me ha gustado esto de la gestión de la comunicación de la crisis. Me ha gustado a mí eso. Porque a ti te gusta la comunicación, eres, Sí, vamos, es pura sangre de la comunicación. Me encanta, la comunicación me gusta, sí señor. Gracias por estar con A ti, nosotros Ana, un placer. y que nos veamos en más Cuando ocasiones. tú quieras. Cuando yo quiera, no cuando No, tú no, puedas, cuando tú que tú quieras. eres peor que Obama. Bueno, un poquito. Gracias por Ana. estar con nosotros. Bueno, pues nos vamos con nuestros contertulios que ahora me van a explicar a mí ellos cómo comunican y estas cosas. Si ellos creen que los gobernantes que tenemos aquí comunicamos o no comunicamos bien. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ya estamos aquí. Ya estamos que no está aquí. Remy, lo decimos Pues lo dices nosotros. tú, di que sí. ¿Qué tal? Hacía ya un tiempecito que no venías a vernos, ¿no? Verdad que sí, verdad que bueno, pues poco, faltaba un día a ver nada más. Fíjate cuánto te echo de menos yo. ¿Te has dado cuenta cuánto te echo de menos? ¿Te has dado cuenta? Bueno, María Antonia, bienvenida. Rafa, bienvenido. Y a quien tenemos que dar la bienvenida es a Isma Verdugo, que es la primera vez que viene a nuestro programa. Y afónica. Y afónica. Bueno, te lo vamos a perdonar. No te preocupes. Tú habla lo que tú puedas. No fuerces la boca. Yo que soy comunicadora y que me dedico a la radio, a la televisión, a retransmitir partidos. Cuando uno está afónico, tiene que hablar tal cual, con lo que a donde llegue. Perfecto. No hay que forzar más allá de... Que no es la primera vez que tú afónica has estado aquí. Hombre, ya ves, afónica he tenido que hacer de todo, es Ya que mi ves. profesión no me queda otra, y pincharme para poder retransmitir y esas cosas cuando ya una no tiene voz, ¿verdad? Es que cada profesión tiene lo suyo. Bueno, pues vamos, ¿qué os ha parecido? ¿Verdad que es muy interesante el tema de cómo tenemos que comunicar y algunos gobernantes que tenemos, algunos políticos, tienen tela, ¿eh? Uy, la señora esta que por poco le dice a los... Le dice a los ciudadanos, vamos a morir todos, tened cuidadito y... Eso es demencial, eso no podía... Es que alucino con Pero eso es Fernando. verídico, ¿eh? Sí. Como los chistes de Paco Andía. Yo alucino con Fernando, también lo conozco desde hace muchos años, y la evolución que ha tenido, pero sobre todo hay personas, yo creo que soy uno de ellos, que en la cara se nos nota, aunque yo lo tenía de perfil, en la cara se le notaba cuando tú le has preguntado por el tema de los políticos, de cómo comunicaban los políticos, de los errores de los políticos, se le cambiaba la cara, como yo diría, pero no digo. En la tesitura que me estás poniendo, decía él, el hombre. Y de verdad que la entrevista que le has hecho ha sido súper interesante, porque es verdad que tenemos algunos impresentables, no voy a decir en España, ni evidentemente en Benalmádena, pero en el mundo. Y el ejemplo que ha puesto de Trump, yo es que para mí... Bueno, además es que están las dos caras... Es el ejemplo del mal comunicador. Claro, están las dos caras de la moneda, está Trump y ha hablado maravillosamente bien de Obama, entonces... Los dos son de Estados Unidos, ¿eh? Exactamente, del país más poderoso. Han sido presidentes de Estados Unidos. Es mejor hablar de lo que están lejos que lo que están cerca. Sí, es verdad, sí. Es una quedamos forma de mejor. echar balones fuera también. Hombre, está bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros también? Bueno, siempre Estados Unidos ha sido ejemplo para muchos países en cuanto a comunicación, tanto para lo bueno como para lo malo. Ellos son así de extravagantes, lo mismo tienen todo lo mejor, son los primeros, los que van por delante, pero también los que cometen errores muy importantes. Garrafales. O sea que... Y se nota mucho más porque al ser el país, lo que hablábamos la semana pasada, además, concretamente, que hablábamos de que todo lo ponen, todo lo exponen, entonces pues nos enteramos de lo bueno y sobre todo de los fallos tan impresentables que tienen de vez en cuando. No vamos a decir, no vamos a ponernos a criticar ahora a Estados Unidos. Por cierto, ¿vosotros hacéis caso a todo lo que dice nuestro gobernante? O sea, esa noticia No. de Trump que decía, ¿no? Que te meta desinfectante. No. Yo soy una incrédula de todas esas cosas. Yo no Sí, hago no. caso a nadie, yo hago caso nada más que a mí misma. Y ya está, el cuerpo de una es la que verdaderamente sabe lo que viene bien, lo que es. La médico más importante es uno mismo. Pero si tú te Yo crees que pienso las que además tonterías... hay expertos y yo hago caso de los expertos, no hago caso. Fernando decía también que la crisis del coronavirus ha estado tratada, al principio al menos, ha estado tratada mal prácticamente en todo el mundo, incluida España, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, pero lo que sí es cierto es que no tienes que hacer caso a los impresentables como Trump, ni a los impresentables de Irán, etcétera, pero sí a los expertos. Y nosotros después del fallo de
de inicio hemos tenido una gente que nos ha guiado perfectamente y eran expertos en el tema coronavirus. Hombre, rompiendo una lanza por el principio, es que todos los principios son muy malos. Ten en cuenta que es una cosa que... El coronavirus pilló a todo el mundo, Sí, fue pero no algo deja que de ser un rompió la comunicación a todos los niveles. Claro, no a se todos los sabía nada, niveles. era algo desconocido Había totalmente. gente que tenía un mínimo de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y escuchaba el experto, y había gente que escuchaba al señor Trump para que te tomaras un vasito de lejía. Ahora ya la inteligencia de cada uno y de saber, como ha dicho Fernando, saber dónde buscar la información. Cualquier cosa que nos llegue hoy, y además con las redes sociales, todo el mundo habla y todo el mundo tiene un escaparate y tiene a su oyente, esto se nos va de las manos. Totalmente. Y sienta en cátedra mucha gente que no saben absolutamente nada. Y lo malo, como dice él, lo malo vende mucho más que lo bueno. Sí. Eso es siempre. Eso es así. No, pues, eso es así. Y lo polémico vende Sí, mucho sobre más todo. que eso. Más es así. todavía. Bueno, pues vamos, ya que estamos hablando de noticias, que hacemos caso o no hacemos caso, vamos con la primera de las noticias de las que vamos a hablar en el día de hoy y que está levantando pues bastante movimiento y está haciendo que mucha gente opinen al respecto. El gobierno prohibirá trabajar a determinadas horas del día si hay alertas rojas o naranjas por parte de la AEMET. El Consejo de Ministros ha celebrado este pasado jueves una reunión extraordinaria para abordar un conjunto de medidas con el que seguir afrontando las consecuencias de la sequía y el calor en España. Todo esto viene a raíz de lo que ocurrió el año pasado, en que los días del 16 al 18 de julio fallecieron un total de 184 personas por el calor que habíamos tenido, y a lo largo del año fueron 1.400 fallecimientos por olas de calor que se habían vivido en nuestro país. Bueno, pues a raíz de todo esto y a raíz de la sequía que estamos teniendo en nuestro país, bueno, en nuestro país o en alguna zona, eso también lo voy a preguntar ahora, porque estamos hablando de tomar unas medidas. ¿Para qué zona? Porque aquí es verdad que llevamos sin ver el agua un montón de tiempo, pero que ayer o antes de ayer estaba lloviendo en el norte de nuestro país. El Consejo de Ministros va a adoptar diferentes medidas. En primer grado, el calor extremo. El Ejecutivo pretende prohibir el desarrollo de algunas tareas a determinadas horas del día. Se trata de trabajadores que realizan su trabajo al aire libre por lo general, en tareas de limpieza, recogida de residuos o repartos, entre otros. En segundo lugar, cuando haya alerta roja o naranja en la AEMET, el Ejecutivo pretende convertir en obligatoria la reducción de la jornada de los trabajadores o la redistribución de esa jornada. Si hay esas alertas, será obligatorio pues reducir o cambiar turnos de trabajo o incluso acortar las horas de desempeño profesional y de los empleados. Y por último, el Ejecutivo impone la obligación a algunas empresas de adoptar medidas específicas reforzadas que harán obligatorio el uso de ropa más ligera y transpirable. Esas medidas serán individualizadas y se adaptarán al perfil de cada trabajador, de forma que, por ejemplo, un restaurante que sirve cervezas al aire libre deberá adoptar diferentes medidas de protección para trabajadores más jóvenes frente a aquellos más mayores o con afecciones más sensibles frente al calor. A esto hay que unir que también se habla de que los padres puedan elegir si sus hijos van al colegio o no van al colegio en esas horas punta en las que hace más calor, y sobre todo en colegios donde a lo mejor pues no hay aire acondicionado porque tengan problemas. Bueno, en principio, ¿qué os parece la medida? Las medidas, como siempre, vienen a falta de cosas. ¿Por qué? Me voy a ir ahora a lo de los colegios, porque mira, vamos a ver, es verdad que hay aquí en Andalucía, propiamente, porque es donde verdaderamente se tiene más calor, hay sitios donde es insoportable que los niños den clase. Pero ahora, ¿cómo se concilia la vida familiar? ¿Cómo hacemos que una madre está trabajando o un padre está trabajando? ¿Dónde se van esos niños a las 12 del mediodía? Bueno, lo van a decidir los padres. Bueno, sí, En pero es que principio, los Los padres dicen, no, que el niño se quede en el colegio, el niño se quede Pero en es el que los colegio. padres no pueden, entonces ya estás cortando la libertad de decidir que no quiere que tus hijos estén en un sitio donde hace calor. ¿Por qué? Porque la necesidad te obliga a mantener a esos niños a esa hora. Entonces, ¿no es mucho mejor dotar
porque además se pierde horas lectivas, se pierde de clase, y no es mucho mejor adoptar aire acondicionado y dotar a todo de infraestructura en condiciones. Ten en cuenta que estamos hablando de Andalucía. Yo no estoy de acuerdo, O sea, sí estoy de acuerdo que los obreros, los albañiles, toda esa gente que están al aire libre, sí estoy de acuerdo en eso, pero con respecto a lo que es los colegios, habría que poner otra alternativa. No, tus niños no van hasta aquí, pero van a ir a tal sitio en otra alternativa. Yo pienso que la ley es correcta, pero no perfecta. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con María Antonia en que en los colegios tendríamos que priorizar el tema del aire acondicionado. Y el tema de los trabajos, sobre todo a pleno sol, evidentemente. Yo he hablado antes de estar aquí, he hablado del tema con amigos, y hay gente ya mayor que dice, es que nos hemos vuelto muy delicados. No es cierto. El gobierno, o sea, tú bien hablabas de los muertos que había habido el año pasado, entonces estamos hablando de una crisis, que antes hablaba Fernando, una crisis que ya la hemos tenido, pues vamos a paliar esa crisis o ponerle solución a esa crisis. Hasta el punto de que la camisa tiene que ser de una tela especial, pues bueno, pues posiblemente ahí nos hemos pasado, o se han pasado un pelín. Pero, oye, sus razones tendrán, porque como decía anteriormente con el coronavirus, hay gente especializada que sabe que eso puede, pues, evitar un golpe de calor o lo que sea. Entonces, yo me ciño a que me ha hecho gracia cuando he leído el artículo el tema de las camisas de los camareros tienen que ser de tal tejido. Pero sí, los expertos piensan que tiene que ser así, porque así se es. Yo también coincido mucho en que hay que distinguir las dos partes totalmente distintas. El tema de los colegios, que a estas alturas los niños en los colegios, sea donde sea, tengan problemas de frío o tengan problemas de calor, cuando cualquiera en una casa tiene, por 400 euros, tiene un aire acondicionado, pues creo que sería cuestión, en vez de mandar a los niños a casa o los padres tener que romper vida familiar y faltar horas lectivas que son tan importantes, creo que la solución es preparar los colegios, que no estamos hablando de unas inversiones que sean no, es que es algo fácil y hasta rápido de solucionar. Respecto al tema de trabajos hay de mucho tipo, no es lo mismo el albañil que está a las 3 de la tarde en mitad de una acera poniendo losa, que el camarero que está sirviendo cerveza, que normalmente tendrá un toldo, y hay que tener también un poquito de confianza en los empresarios y los riesgos laborales, que cualquier empresa entiende perfectamente cuáles son los riesgos de sus trabajadores, por lo menos debería de ser así. Quizás se hace porque ha habido empresarios que no han llevado a cabo las medidas adecuadas. Evidentemente. Por supuesto. Bueno, hay un tema también. Y trabajadores también. Hay un tema también que quiero, vamos a ver. Vamos a hablar de ahora del autónomo. El autónomo no puede hacer eso. El autónomo que trabaja a lo mejor en un comercio de comida para llevar, en un asador de pollo que alcanza incluso 50 grados dentro, está todo el año sujeto a eso, y no pueden poner aire acondicionado porque entonces no se asan bien los pollos. Yo lo sé porque ya sabéis que he tenido un hijo que estaba trabajando en eso, y él soportaba 50 grados. Entonces él no se puede permitir el lujo de abrir a las horas que ¿quién va a ir a comprar comida de 8 a 10? No, los horarios son de 1 a 4. Entonces, eso, matices como siempre, todas las leyes salen con matices que hay que arreglar. No, y entiendo también que debería haber una diferencia entre zonas, por ejemplo, como Andalucía, en la que hace mucho más calor, que en zonas del norte, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, hay que tomar las mismas medidas en Lugo, que está todo el día lloviendo, en Sevilla, que están desde el mes pasado a 40 grados. Yo me imagino que esta ley, aunque sea a nivel nacional, obligatoria será en ciertas comunidades. No tiene, como tú bien dices, no, en Lugo no van
a tener el calor que tenemos aquí, aunque muchas veces lo han tenido, por ejemplo, Bilbao, en Galicia menos, pero la zona del País Vasco se ha metido en 30 y muchos grados. Esto es curioso también que cuando llegaba el verano, siempre lo que teníamos, las recomendaciones para el verano, que esté usted siempre mojado, que se eche agüita, que esté hidratado, que beba mucho, pero claro, como tenemos sequía, pues ahora no podemos decir esté usted todo el día echándose agua, porque es que no tenemos agua. Oye, el otro día curiosamente escuché una vez una de las memes tontos. El gobierno va a prohibir que se duche 2 veces a la semana, va a obligar que nos duchemos 2 veces a la semana. Es un meme de eso que hay. Bueno, pues queda muy poco, ¿eh? Porque como sigamos así... Bueno, antiguamente mira cómo se duchaban ellos. Hombre, es que realmente... Una vez a la semana. No volver a los extremos. Claro, no, lo que tendríamos que hacer es poner remedio a la sequía que tenemos y, por ejemplo, bueno, ya se ha puesto en marcha que se va a hacer una desaladora. Precisamente se ha aprobado una desaladora en la Sarquía, que es lo que realmente tenemos que aprovechar, sobre todo las zonas de costa, ¿no? Que tenemos tanto mar. Yo llevo muchísimos años viviendo aquí, muchos, y hubo una sequía muy importante, creo que tanto como ahora, y se habló de poner desaladoras, o sea, se habló, incluso se aprobó y después se dejó. Aquí en Marbella, hay una desaladora que se hizo, está construida, lo que pasa que no se utiliza, pero dice abandonada. Sí, claro. No, es que es lo que se aprobó, se dio presupuesto, hubo algunas que se hicieron, pero que después como llovió, pues ya ahí se olvidaron y se ha olvidado hasta ahora. Está claro que no se acuerda uno de Santa Rita hasta que truena, ¿no? ¿Eso es así? Que son los refranes sabios que tenemos. Absolutamente. Nos damos cuenta ahora que dicen que en los próximos días vamos a tener un poquito de lluvia. Mañana dice que va a llover, no sé si es verdad. Sí, a partir de esta noche, sí. Va a llover. Es una pena, porque mañana está la verbena de la Redención y eso, y si llueve pues no vamos a poder ir. Vamos a ver, María Antonia, yo entiendo todo, pero es que nunca... Nunca estamos contentos. Nunca estamos contentos. Ahora sí, porque le pongan una carpa. Estarán pensando en ello, seguro. Paraguas. Un tordito o algo. Hombre, yo voy a mi casa ahora, a la antigua casa, a recoger un paraguas porque no tengo la nueva. El plan B. Bueno, pues como dicen, está claro que hay que tomar algunas veces medidas, pero supongo que ahora los empresarios también protestarán, porque dirán que claro, que cómo se va a ir la gente a su casa a las 12 y quién saca la producción de la empresa y todas estas cosas. O pedirán subvenciones, que es lo más fácil. Claro. Es que como voy a perder dinero en subvención. Efectivamente, y ya empezarán las huelgas y esas cosas. Yo creo que cambiando los horarios, lo que pasa es que, claro, si tú trabajas de 8 a 12, por ejemplo, y después le obligas a llegar de 6 a 10 a 9, pues la gente no van a querer eso, la jornada compartida no la van a querer. Es muy complicado. Todo es muy complicado. Es una ley. A la conciliación familiar, tú a un albañil no le puedes decir que empieza a trabajar a las 5 de la mañana, porque a lo mejor hay profesionales que lo pueden hacer, pero también habrá algunos que necesiten el aula matinal para dejar al niño. Pero ya a esa hora están puestas las calles ya, están puestas las calles. Están. Tú imagínate que se ponen a trabajar en el piso de al lado tuyo a las 5 de la mañana. O sea, hay cosas que a ver cómo las enfocamos. Qué difícil es ser gobernante. Yo no quisiera por nada del mundo. Es difícil, porque la verdad es que nunca estamos a gusto con nada. Es muy complicado, por mucha... Contentar a todo el mundo, a todo el mundo no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Y hay quien piensa que sí, pero no puede ser. No puede ser. Bueno, nosotros lo tenemos fácil, nos vamos a la playa y nos damos un bañito en la playa. Y además como el agua nuestra fresquita. Y ya está. Lo malo que como hay sequía no tendremos la ducha esta de la playa para quitarnos el salitre. Bueno, pero tenemos el mar, nos metemos en el agua y ya después ya te vas. En nuestra casa. Míralo por la parte positiva, que los médicos, los expertos dicen que tener la salitre hay que... Esto es muy bueno, para la piel esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Hay que mirar la positividad. Bueno, pues vamos con otra de las noticias que tenemos y que ya le avanzamos al comienzo de nuestro programa, que dice así: multan a una mujer con casi 4.000 euros por dar de comer a las palomas. El ayuntamiento, yo decía 1.400, no, 4.000 euros. Es que hay otro también. Otro de 1.400, yo ya lo había leído en otro lado. Hay dos. El ayuntamiento de Málaga, o sea, ha ocurrido, aquí es que somos nosotros, con los animales, ¿cómo somos? El ayuntamiento de Málaga sanciona a 16 personas por no recoger los excrementos, esto es otra cosa, de sus mascotas de la vía pública, y a otras 4 por las molestias de los ladridos. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión
reflexión del tema de las mascotas, que ya es que las mascotas son más que nosotros, o sea, más que las personas. No sé si ya nos estamos excediendo o qué es lo que pasa realmente. Bueno, lo del tema de las palomas, ¿qué os parece esta señora que le daba de comer es la segunda vez que la sanciona? Ya ocurrió también en 2007, también la sancionaron por darle de comer a las palomas. Mira, yo he leído también lo que tú has dicho de 1.400 euros, lo he leído de una señora con 80 años, que parece ser que ella tiene gato, que tiene perro, que tiene loro, que tiene, y que además que la han multado con 1.400 euros, y que ella dice que va a seguir haciéndolo porque los pobrecitos los animales. El tema de las palomas es porque parece ser que ahora lo que se quiere es que no haya tantas palomas. Sí. Que es una plaga. Entonces, es una plaga. Una plaga. Entonces, y en vez de matarlo, pues lo que no quieren es que le den de comer. Claro. Entonces es lógico que la gente se... Pero yo lo metería esto en donde, cómo están las cabezas. ¿Cómo están las Sí, cabezas? yo lo metería esto Pero en el tema de los... Volvemos a los expertos. Las palomas lo que está haciendo muchos parques, no sé si aquí en el parque nuestro de La Paloma lo hacen, le están dando comida para hacerlas estériles. O sea, para que los huevos no sean fértiles. Entonces, que vayan poco a poco desapareciendo sin matarlas del todo. Esa es una de las cosas, sobre todo más que por las palomas, que también por las tórtolas. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo fotografías además muy bonitas, las típicas que tenemos muchos cuando hemos viajado, en la plaza en una plaza de Ámsterdam, que estaba completamente plagada de palomas. Las palomas se te ponían en todas las partes del cuerpo. No hay ni una sola. ¿Y el paloma. Lisboa era Utilizaron paloma? halcones para echar a las palomas y después han puesto... pero es que los monumentos se estaban deteriorando de mala manera porque el excremento de la paloma es muy... Lo que pasa es que también matar a... Eso. Yo qué no sé. estamos hablando de que- matar, estamos hablando de que Hombre, no nazcan está más. diciendo de esterilizar a las personas, entonces a los animales. Yo qué sé, yo es que ahí tengo un María Antonia, contra... es que Es difícil encontrar ese equilibrio, que a todos Efectivamente. nos gustan los animales, pero también tenemos que ser responsables. Que yo no soy chauvinista de los animales, ni mucho menos. Yo de para mí que, son por las personas ejemplo, más antes las que los... palomas y las tórtolas pues nos pueden crear unas plagas. Ahora se está hablando importante. con la sequía de que vamos a tener una época de muchos insectos, y tiene que haber un freno, que Sí, tiene y que además haber un control. el pienso este que le ponen a las palomas ni las mata, ni tampoco todas comen ese pienso. O sea, lo que se trata es de que esa plaga no se extienda. Claro. O sea, no estamos Pero hablando de- ¿creéis que lo de multar a una persona, pues ya ves, una señora con una edad ya avanzada, 4.000, bueno, concretamente son 3.756 euros la sanción que le han impuesto A mí me parece el Ayuntamiento de Málaga? terriblemente Y ya la sensible. habían puesto anteriormente. En una 2007. Sí, en 2007 Yo también lo habían creo que multado. también ahí es un poco que Fernando ha hecho comentario de que no solamente los políticos tienen a veces problemas a la hora de comunicar, sino también algunos periodistas. Y posiblemente esa señora, antes de ser multada con los 1.400, habrá sido amonestada. Sí, claro. Sí, La señora, sí, si yo la sí, señora llega un momento ya que- tengo conocimiento de ella, porque cuando yo que- trabajaba en Canal Sur, en la mañana de Canal Sur, fue cuando salió el tema de las otras palomas Y el le habían expediente dicho sigue ya abierto, 50 veces a la El señora. expediente sigue abierto, o sea que no pagó la otra ni tampoco ha pagado esta. No, sí, A es lo que es una mejor- a lo señora mejor mayor que su además no pensión tiene. no no da tiene. para que le cobren. Hombre, será insolvente, No, será, no, será no. insolvente. Entonces, ha sido como un ejemplo, como un aviso a todos los demás gente. Pero María Antonia, Pero ejemplarizar con una señora octogenaria casi. te he dicho, ¿cómo están las cabezas? Vamos a ver, que el que puso la multa o el que ha filtrado a la prensa. Pues la concejala eso, de- es para decirle, pues, de a la- Medio Ambiente. a la De Medio conce- Ambiente. A la concejala No, de pero Medio yo Ambiente creo había que que un decirle poco multa a un niño de 18 o de 20. Es lo que comentábamos antes, esa show y esos titulares explosivos, porque sabemos, todos estamos viendo y todos vivimos en un municipio donde tenemos el Parque de la Paloma, y yo creo que casi todos somos conscientes de que cada vez hay más animales, la gente compra animales para el niño las gallinas y están por los la calle. sueltan de cualquier Sí, no, cosa. pero ya está. ¿No la Yo quitan? trabajo Sí, sí, hay muy en pocas. una urbanización muy conocida en Benal Beach, justo enfrente del Parque de la Paloma, y aquello hay veces que parece, ya nos han retirado el ayuntamiento varias veces
han tenido que retirar gallinas, Sí, bueno, la porque es que gallina. además se pueden provocar infecciones. O sea, hay que tener un Y control accidente, sanitario. y accidente también Es en que, la calle. Vamos a ver, si en un colegio a un niño le detectan piojos y le mandan la cartita a todos los padres de que, oiga, tengan medidas profilácticas y vigilen si su niño tiene piojos, señores, vamos a tener cuidado también y responsabilidad. Somos un poco Que los incívicos, eso es animales, así. los animales también pueden tener, y ahora con la sequía pues vamos a tener más insectos, más animales. Tenemos los loritos verdes. Eso no veas Eso lo que ya hay. es otra Hay plaga. Es otra plaga. Es una plaga, es una plaga. Y hay personas que defienden a los animales que no quieren que los dejen tranquilos. Vamos a ver, no nos vamos a poner en plan salvaje, pero como dice Rafael, hay en un momento dado un pienso que no procreen, Exactamente. que haya un mínimo de control, porque si no... Es que no lo van a comer todos. Yo de todas formas que no soy muy de pájaros. A mí los pájaros, de que vi la película Los pájaros, a mí la verdad Yo que la no me verdad gusta. que yo pasé ayer... Pero vosotros, perdón, Sí, Rafa, no. ¿qué haríais? Porque es cierto que hay muchas personas, vayámonos al ejemplo de esta mujer, que es que está aburrida y su vida es darle de comer a las palomas y es que el entretenimiento que tiene. ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Porque como decíamos antes, muchas veces los ciudadanos también tenemos un poquito de tela, no, no, marinera. claro, sí. Con el tema de los perros, eso es tremendo. Con el tema de no limpiar los excrementos de los perros es tremendo. Y los Pero- ladridos, que también hay... Y el tema de los ladridos, bueno, de hecho, ahora ya sí es denunciable y sí van y te multan. O sea, si tú tienes un perro, sobre todo perros grandes, o bueno, incluso los pequeños, que también son molestos. un peleón. Multas de entre peleones. 1.250 y 500 euros. Claro, si tu Porque perro los ladra... ladridos Claro, si tu molesten a los Me vecinos. parece muy lógico, a lo mejor ese perro está ladrando o porque tiene un problema. O porque que está los solo. perros O porque hay, está o abandonado. porque Porque lo está dejan solo. solo. Entonces, los dueños tienen que tener una responsabilidad y si se tienen que multar por no recoger la caquita o por dejarlo solo, pues tendrán que hacerlo. A mí esa Asume. multa me parecen perfectas. Y te van Sí, a sí. decir, yo voy a ser la abogada del diablo, te van a decir, si yo me tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué hago con el perro? Pues no tenga tú perro. tendrás que saber si tu ¿Qué hago yo? trabajo No y, tener tu, perro. y tu vida personal te permite cuidar de un animal o no cuidar de un Claro, animal. a mí me encantaría Porque tener un si perro, eso- pero como estoy todo el día trabajando Claro. y llego a mi casa para dormir, pues no, en principio porque el animal no esté solo, lógicamente, y en segundo lugar por las molestias que pueda Eres una acarrear. persona responsable, simplemente. Y eso Un muchas animal no veces- es un juguete. No. Y eso es lo que piensan muchas personas. Por eso es lo que dice. Le compran un conejito, le compran esto a los niños. Al rato se lo llevan al Parque de la Paloma. Y eso es lo que hace que la fauna animal en la Paloma haya proliferado tanto. Sí, bueno, Y yo por eso. he de decir que pasé ayer por el Parque de la Paloma y ha bajado mucho la cantidad de animales. Sí, pero, de todos los tipos por de calle, Porque lo animales. está por controlando calle el Boulevard, ayuntamiento. Creo que es sí. que- por creo calle que sí. Boulevard sigue habiendo gallinas cayendo, Sí, saliendo, claro, y cuando pues yo han salgo escapado, se escaparon y del cuando yo parque. salgo digo, Dios mío, que la voy a pillar, que me voy a... O sea, Ahí que se siga asaltan. viéndolo. Saltan. Se te ponen delante del coche como tú te pares. Son más listas que son tú. más listas. No, y es que van además, ellas, sí, se te plantan. van detrás, como si fuera... Hombre, es bonito verlo, pero cuando tú estás corriendo, Sí, que, sí, te, no, que te lo y- carga, vaya, y Y lo que no tú es por dices- nada, sino que, oye, que te deja un cuerpo muy malo Y si lo tú que te tú cargas dices una tienes gallina de razón, esas. con los conejos, sobre todo los conejos, tú Que no vea cómo veías se- en el Parque de la Paloma, veías además conejos preciosos, Sí, sí. porque claro, lo que le compras al niño es el conejito de pelo largo, el no sé qué, y ese conejito, venga. Tú sabes lo que ves decía mi conejos- madre decía, aquí no hay hambre. Porque si hubiera hambre no habría tanta gallina ni tantos conejos. Aquí no hay hambre, eso lo decía mi madre, siempre lo decía, Margarita. Bueno, pues aprovechemos esta noticia para pedir un poquito de civismo, para que todo el mundo sea consecuente con lo que hace y que está muy bonito tener un animal, tener un perrito y que nos da mucha compañía y todas estas cosas, pero que si se puede cuidar, si se le puede atender y si no hace que nuestro animal, por no poderlo atender, pues esté molestando a todos los vecinos y a otras personas. Que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, que no sea todo para manga ancha para los que tienen menos respeto y menos manga ancha para los demás. Y romper una lanza por las protectoras de animales que tienen muy bien organizado, eso hay que decirlo, porque yo he visto que han regañado a personas que estaban poniendo comida a los gatos
y eran de la protectora de animales. Las protectoras de animales tienen grupos de gatos, grupos de animales que les ponen la comida, pero está todo muy bien controlado. Sí. O sea que eso también hay que saberlo, porque claro, son animales y lo que decíamos antes, no vamos a matarlos. Pero la protectora de animales lo que hace es esterilizar a los gatos para que no haya plaga de Y gatos. también está Entonces, y las protectoras también están de animales muchas veces hasta arriba, no Sí, dan no, abasto, no, no sí, atender sí. a tantos animales Claro. que se dejan Claro. y Y que... no lo mismo una comunidad de gatos que esté controlada, que se le pone su pienso seco a la persona que es irresponsable por desconocimiento o por, como dice esa cabecita, como dice María Antonia. ¿Dónde está la Y cabeza? los restos de comida te los deja en cualquier rincón atrayendo a otro tipo de animalitos que no nos caen bien a ninguno. Entonces, un poquito de sentido común y civismo. Y sí mismo. Bueno, pues María Antonia, Rafa y Inma, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y hasta la semana que viene, que ya nos veremos en otra ocasión. Gracias a ti. Inma, que te venga Encantada. más, te venga más a cuando menudo. cuando pueda, encantada. La voz te ha quedado perfecta. Escúchame, exacto, que venga un poquito mejor. Pero ha quedado muy bien, tú tranquila que ha quedado Es todo que aquí nos perfecto. ponemos buenas. ¿Tú qué te Todo- crees? Que todo aquí te pones tú Eso es buena. como cuando nos vamos de fiesta, se nos quita todo. Se nos quita Por todo, aquí, eso es que esto estamos de fiesta, ¿eh? No lo olvides. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hemos hablado de animales, pues enseguida vamos a hablar también de plantas, algunos consejitos para que cuiden ustedes sus plantas y muchas cosas. No se vayan, que enseguida volvemos.